La bienaventuranza del perdón. Salmo 32. Dice la Escritura: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová, gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, nuestro Dios, por tu preciosa, viva y eficaz palabra. Este salmo maravilloso, precioso, con tantas enseñanzas tan importantes para nosotros. Es hoy la palabra sobre la que queremos hablar, meditar, reflexionar, escudriñar. Rogamos, oh Padre amado, que tú nos des sabiduría celestial, inteligencia que viene de ti, espiritual y de lo alto, para discernir, para entender, para ser iluminados por tu Espíritu Santo y comprender el mensaje que tienes para tu pueblo hoy. Lo rogamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. La bienaventuranza del perdón. Dice este salmo precioso de David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión, violar la ley de Dios. Y cubierto su pecado, su falta, su error a la hora de querer dar en el blanco, ser eficaz. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermano, es bienaventurado, feliz, 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 feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada. La Biblia aquí David menciona tres facetas del pecado, vamos a llamarle así: la transgresión, el pecado y la iniquidad. Aunque nosotros a todo le llamamos pecado, a toda falta contra Dios, hay diferencias entre ellos. Transgresión es cuando una persona viola una ley. Ese es un transgresor, transgrede la ley. Dios tiene una ley, Dios tenía una ley para el pueblo de Dios. Dios espera que nosotros tengamos un estilo de vida. Y eres transgresor cuando, sabiendo cuál es la ley, tú la violas. Y es lo mismo que puede pasar, por ejemplo, socialmente, que existen leyes en un país, leyes de estilo de vida, leyes del tránsito, leyes en un trabajo, reglas en una escuela donde tú estás y hay reglamentos y demás, y leyes, y tú conociendo esas leyes, tú decides violarlas. Por algún motivo, a veces las personas dicen, porque no me queda más remedio, porque tengo que hacer esto, porque tengo que sobrevivir, por lo que sea, pero eres transgresor de la ley. Pecado en la Biblia es errar al blanco. O sea, la palabra aquí que usa el salmista después, y que en el Nuevo Testamento es una palabra griega llamada hamartía. Hamartía, con H al principio, suena como un ja, pero puede ser para nosotros un amartía. Lo cierto es que eso es errar al blanco. Es cuando una persona quiere acertar, desea hacerlo bien, apunta su flecha para dar en el blanco, para cazar el conejo, para cazarla o para dar en el centro de la diana, pero queriendo y esforzándose bien no lo logra, porque humanamente no está totalmente perfecto para lograrlo.
Entonces, muchas veces las personas dicen, yo quiero hacerlo bien, pero no me sale. Me esfuerzo para no cometer ese error y lo vuelvo a cometer. Digo, no lo haré más y lo vuelvo a hacer. Pero hay un compromiso real por querer hacerlo bien. Hay un dolor por no hacerlo correctamente. Hay un deseo vivo, eficaz de no ser ni un transgresor, ni no hacer las cosas mal, pero es pecado. Iniquidad, sin embargo, es algo mucho más complicado. El inicuo es la persona que no acepta a Dios, no respeta a Dios y va contra Dios. Incluso lucha contra Dios. Y ofende al que sigue a Dios. Y si una persona es cristiana se burla de, te cree en Dios y dice las malas palabras contra Dios. Ese es distinto. Es lo mismo decir, bueno, Dios está ahí, tiene una ley, pero yo voy a violarla porque no puedo obedecer todo. A decir, yo quiero obedecer la ley de Dios y fallar. O a decir, no me interesa Dios, no me interesa su ley y vivo como me da la gana. Y entonces, dice que es bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada, cubierto el pecado y que no culpa a Dios de iniquidad. Ahora, los seres humanos somos pecadores. El hombre fue creado perfecto, pero decidió tomar el camino de la desobediencia y nos quedó como una herencia a nosotros y somos pecadores. Hay un famoso matemático, profesor de la Universidad de Oxford, que se llama John Lennox. No John Lennon, el cantante, es Lennox. Este hombre, que es un hombre ya anciano y que es profesor emérito, es un científico destacadísimo y un académico destacadísimo en su mundo y da conferencias actualmente en muchas universidades porque ya es un profesor emérito y es un hombre cristiano. Bueno, nosotros en Cuba hemos sufrido tristemente un engaño que nos quisieron hacer y que mucha gente todavía sigue engañada, de hacer creer que el cristianismo es cuestión de gente ignorante, ¿no? Que tener fe en Dios, creer en Dios es un asunto de ignorantes. Y por esa razón nos escondieron toda la vida que los más grandes científicos del mundo han sido creyentes en Dios. De hecho, el más grande científico de todos los tiempos, que fue Isaac Newton, fue un excelente cristiano y escribió más cosas acerca de Dios que acerca de la ciencia, acerca de la física. Y también lo fue Faraday y lo fue Pascal y algunos otros que no fueron cristianos entendieron que había un Dios. Incluso grandes filósofos de la historia de la humanidad, y el cristianismo no puede ser separado ni de la ciencia, ni de la historia de la ciencia, ni de la historia de la pintura, ni de las artes, ni de la filosofía, ni de nada. Pero John Lennox le preguntaron en una conferencia universitaria, le entregaron un papelito con preguntas, la gente se pregunta y le preguntaron, ¿por qué tendríamos que creer en el Dios de los cristianos? Si yo creyera en Dios, ¿por qué tendría que creer en el Dios de los cristianos y no en otro Dios? Y realmente, bueno, hay tantas religiones, hay tantos dioses proclamados por las religiones, que si yo creyera en Dios, ¿por qué tendría que creer en el Dios cristiano? ¿Qué superioridad tiene con respecto a los demás? Voy a leer textualmente cómo empezó su respuesta. Él dijo, porque la fe cristiana es la única que trata con el problema que tengo. La fe cristiana es la única religión del mundo que trata con el problema que yo tengo. Yo soy un pecador. Y la fe cristiana trata de un Dios que perdona al pecador, lo recibe como un hijo y lo acepta. Y él, en esa respuesta, que es una respuesta larga, que no puedo decir completa, él, parafraseándola, él dice, todas las religiones se tratan de méritos que tú haces para ganar a Dios. Mira, tienes que hacer esto, tienes que dejar de hacer aquello, tienes que hacer esto otro, para que ese Dios te acepte. En muchas ocasiones son rituales. Tienes que hacer, si eres musulmán, tienes que ir a la Meca, tienes que orar 3 veces al día. Si eres idólatra, tienes que ponerle al santo coco, o tienes que ponerle un tabaco, o tienes que ponerle comida, o tienes que hacer una limpieza. Todo tiene que ver con lo que tú tienes que hacer para ganar el favor de ese Dios. Y el cristianismo es todo lo que Dios hizo para ganarte a ti. Las religiones del mundo se basan en el mérito, dice Lennox. Tú tienes que hacer mérito.
Él le dice a los estudiantes de la universidad, ustedes están aquí en esta universidad y la única manera que se van a graduar es haciendo méritos. Van a tener que enfrentarse a exámenes, van a tener que hacer trabajos investigativos, van a tener que traer artículos académicos a los profesores, van a tener que hacer mérito y el día que no hagas el mérito, pues no vas a graduarte. El cristianismo se trata de que Dios te regala el título. Y Él dice, ya yo estudié por ti. Claro que en la vida real, en cuanto a estudios, no sería así, pero en cuanto a salvación, sí. Se trata de un Dios que ha decidido perdonar tu pecado. Y trata con el problema fundamental de la persona. El problema fundamental de la persona es aceptación a causa de sus errores. El problema fundamental que tú y yo tenemos es que somos pecadores y que nos cuesta ser aceptados por los demás y por nosotros mismos y por Dios. ¿Puede aceptarme Dios si yo soy un hombre pecador? Porque tú puedes aparentar lo que tú quieras y puedes decir lo que tú quieras. Tú puedes decir, yo soy un hombre bueno, soy una persona buena, soy una mujer buena, yo ayudo a todo el mundo, pero tú en tu interior, tú sabes que tú eres pecador. Tú sabes cuando tuviste esa mala intención, cuando cometiste aquel error, cuando fallaste, cuando traicionaste, cuando mentiste, cuando tuviste un mal pensamiento, cuando codiciaste. Tú lo sabes. Por eso que aquella niña dijo, que cuando le preguntaron, ¿qué es lo que más amas de Dios? Ella dijo, que me ama aunque Él me conoce. Él me conoce, Él sabe todo acerca de mí, aún así me ama. Aún así me ama, porque yo me doy cuenta de mi propio error. Nosotros vivimos en un mundo donde las personas buscan ser aceptadas a pesar de sus errores o que le acepten sus errores. Ahora mismo en esta batalla que hay de la cuestión esta de la homosexualidad y que sean aceptados, ¿qué es eso? No es otra cosa que esa persona que antes decía, bueno, yo soy homosexual, no soy aceptado por la sociedad, voy a fingir que no lo soy, voy a ocultarlo. Y aunque algunas personas pudieran darse cuenta, yo voy a ocultar que lo soy y no lo declaro. Por eso cuando las personas empiezan a declararlo, en el mundo le dicen a eso salir del closet. Porque es como, estaba escondido y de pronto salgo y lo digo, bueno, acepto que lo soy. Ahora, cuando esa persona dice acepta que lo soy, en un comienzo era algo así como, no me interesa que la gente me condene, que me acuse o que me vean mal por yo ser de este comportamiento. Ahora, ¿qué pasa después? Dice, no, la gente tiene que aceptarme en mi comportamiento. Y como no me lo aceptan desde el punto de vista de la moralidad, me lo van a tener que aceptar desde el punto de vista de la hipocresía. Así que les voy a poner leyes para que me acepten como soy. Así que voy a poner una ley que el que hable en contra de mí por mi sexualidad, tenga que ser, lo metan preso. O sea, al final lo que busco es ser aceptado por imposición. Porque la persona por dentro puede estar pensando cualquier cosa de esa inmoralidad, pero por fuera no lo puede expresar porque si no lo meten preso o le pegan una multa. Entonces, me vas a aceptar a la fuerza. Me vas a aceptar a la fuerza. Pero la pregunta es, ¿por qué tanto luchar por ser aceptado? ¿No será que realmente en su interior ellos mismos no se aceptan? Yo creo que sí, porque yo también soy un pecador y sé lo que es eso. Yo no soy mejor que un homosexual. Ni tú ni yo. Ambos somos pecadores iguales delante de Dios. Cuando yo le digo a un homosexual, tú eres pecador y tienes que arrepentirte, no es por un rechazo a su inmoral pecado, sino por una oportunidad que da Dios de perdón. Porque yo también estoy en tu misma condición y lo he estado. Yo también tuve que aceptar que soy un pecador y arrepentirme. No estoy poniendo una carga sobre ti que yo no haya llevado. Cuando le digo a un homosexual que es pecador, o cuando le digo a una prostituta que es pecadora, a un ladrón que es pecador, a un borracho que es pecador, a un hombre bueno de familia que es pecador, a una buena mujer madre que es pecadora, porque es como decirle, mira, mírate bien y date cuenta que es verdad que en ti hay errores que tú quieres resolver y no puedes, y que hay momentos en que tú te has visto a ti misma y a ti mismo despreciable, y no te has aceptado a ti mismo. Miren, no importa que haya una sociedad donde los acepten y donde digan, bueno, eso está bien, se van a seguir suicidando gente porque no pueden con la carga de sus conciencias. Van a seguir habiendo gente aparentando felicidad que no tienen porque interiormente se ven pecadores y no se aceptan a sí mismos en esa condición.
El cristianismo es la mejor religión que existe y la única verdadera, porque trata con el problema real de las personas, que es la aceptación a sí mismo y la aceptación ante otro y la aceptación ante Dios a pesar de su pecado. Porque lo que trae Dios no es para que yo te acepte tienes que dejar de ser pecador, sino yo te perdono a pesar de ser un pecador. Porque ¿saben cuál es la realidad de este mundo? La realidad de este mundo es que los que están presos por errores cometidos son aquellos a los que se les descubrió el error públicamente. Porque hay muchos libres que lo están porque no se les ha descubierto su error. Y la gran realidad es que el que es apedreado por pecado es aquel que públicamente salió su pecado. Por eso es que Jesús, cuando la mujer la van a apedrear, le dice, mira, esta mujer fue sorprendida en el acto del adulterio que apedrearla. Jesús dice, tranquilo, todo el que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y nadie la tiró. Porque todo el mundo en su interior sabía que yo también lo tengo. Lo que pasa es que a mí no me lo han descubierto todavía. Pero yo soy pecador, lo declaro aquí, hermano, porque usted también lo sabe. Hay cosas que yo he pensado que me siento triste de haber pensado. Hay pensamientos que he tenido acerca de vosotros, los que están aquí, que yo me he sentido triste de que haya pasado por mi mente. Y me he sentido abochornado delante de Dios de que yo haya tenido ese pensamiento. Yo he tenido intenciones en mi corazón que solo Dios ha podido controlar por el perdón. ¿Qué me hace ser feliz entonces? Sentirme perdonado y restaurado por Dios. Todos somos pecadores y dignos de condenación. Pero algunos hemos sido perdonados porque hemos recibido el perdón que viene de Dios. Y somos entonces ya no tristes pecadores, sino bienaventurados santos. Por el perdón de Dios. Las religiones te dicen, haz esto o haz aquello. Para que seas aceptado. Dios te dice, el cristianismo bíblico, el de la Biblia, no el que predican algunos, porque algunos predican un cristianismo falso. Dicen, ya Cristo hizo el mérito. No se trata de tú hacer mérito. Cristo hizo el mérito. Solo tienes que arrepentirte y creer. Arrepentirte de ser un pecador y creer en Jesucristo. Y hay solución para tu pecado. Puedes cambiar y puedes ser aceptado por ti mismo y por los demás. Hermano, lo que vengo a hablar es que la más grande bienaventuranza es tener a nuestro alcance un Dios perdonador, restaurador y libertador. La más grande felicidad que hay no es que tú logres por tus méritos dejar pecados viejos y ser una persona nueva. Eso va a ocurrir por la gracia. La más grande bienaventuranza es tener a nuestro alcance un Dios que me perdona, que me restaura, me reedifica, me rehace, me transforma, me mata al hombre viejo y me sale uno nuevo y me le hace libre, me liberta. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres del pecado. Señor, ¿cuándo hemos sido esclavos? El hombre que hace pecado, esclavo es del pecado. La persona que hace pecado, esclavo es del pecado. Está esclavizado a su pecado porque le avergüenza, porque no puede dejarlo, porque le atormenta. Ha fallado y hay un momento en la vida que una persona se da cuenta que en algunas áreas y algunas personas, wow, le he fallado. A mí mismo me he fallado. Necesitamos de Dios el perdón, necesitamos liberación, necesitamos restauración. ¿Saben? Lo necesitamos porque el pecado es una pesada carga que destruye. Y porque el perdón de Dios es lo único que va a restaurar, liberar y santificar tu vida. La más grande bienaventuranza es tener a Dios a nuestro alcance. Perdona, restaura y libera. Y lo necesitamos porque el pecado es una carga muy pesada, hermano, que destruye la vida humana. David cuenta cómo el pecado destruía su vida. Él dice ahí en el versículo 3, mientras callé, mientras no le dije a Dios, he pecado, mientras no le confesé a Dios, perdóname mi pecado. Dice, mientras yo lo callé, mientras viví con ese pecado, mientras lo tuve conmigo, él dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Se envejecieron mis huesos dentro de mí con el pecado.
La conciencia de pecado. Cuando la persona se da cuenta y dice, he fallado. Wow. Un pecado no confesado es una experiencia terrible. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedad de verano. Miren que la manera en que él lo describe. Se envejecieron mis huesos, gemir todo el día. Se agravó sobre mí tu mano día y noche. O sea, la conciencia esa de Dios que te habla. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 que cuando Dios creó al hombre, puso en él la ley de Dios en su corazón. La ley de Dios está puesta en el corazón. Y dice la Biblia que esa ley le habla al hombre a través de su propia conciencia. La conciencia le dice al hombre que está bien y que está mal. Y no hay que ser cristiano para que los hombres sepan lo que la Biblia dice. Que mentir está mal. Que robar está mal. Que adulterar está mal. Que traicionar está mal. Que ofender está mal. Nosotros sabemos eso sin que la Biblia nos lo diga. ¿Por qué lo sabemos? Porque está ahí nuestra conciencia. Y no basta con que te digas todo el día, no está mal robar, no está mal robar, no está mal robar. Tú vas a seguir creyendo allá adentro, va a haber una voz que te va a decir, está mal. Está mal. Y por eso es que también esta cuestión ahora nosotros hablamos de toda esta cuestión de la homosexualidad. Hay dos sexos, hermano. Varón y hembra los creó Dios. Y no importa que un hombre se haga la operación que quiera, ahí en su interior él va a seguir sabiendo que es un hombre y que no es una mujer. No importa que se vista de mujer, que aparente ser mujer, que se cambie sus órganos sexuales por los de una mujer. Allá en su interior, dice, le arranca un pelo, hace un ADN y es un hombre. Pero no solamente eso, su conciencia, esa voz interior le va a seguir diciendo, tú eres un hombre, no una mujer. Y eso no es otra cosa que una desviación de tu naturaleza por el pecado. Por el pecado. Porque no fuiste creado para eso. Y le va a seguir, el ladrón puede robar y alcanzar cosas, pero le va a seguir diciendo una voz ahí adentro, está mal. Que no le dice esa voz a la persona que gana un dinero justamente. Y cuando lo gana con justicia y tiene una propiedad, vives contento con lo que logró. Y no, oye, cada vez que mira lo que logró, dice, cada vez que miro el televisor me acuerdo que me lo robé. Yo cada vez que miro mi televisor me acuerdo que me lo gané. Pero hay gente que cada vez que lo mira se acuerda que se lo robó. Y quiere quitarse eso de la mente. Pero la conciencia, hermano. Yo cada vez que miro a mi esposa y tengo relaciones sexuales con mi esposa y beso a mi esposa, no tengo ningún sentimiento de culpa porque nunca la he traicionado. Pero el hombre que traiciona a su esposa, que me lo han dicho mis hombres conversando, cada vez que se acuesta con su esposa se siente indigno de eso. Y piensa, caramba, yo lo hice, le fallé. Y es algo que no lo deja vivir. Necesita perdón porque dice, la mano de Dios ha estado sobre él día y noche allí diciéndole, eres un pecador y tienes que arrepentirte. Y por dentro se secan los huesos y no logra la felicidad, no logra la plenitud de lo que fue hecho para hacer algo maravilloso. No lo logra, hermano. No logra ver tranquilo el juego de fútbol, o no sé, puede ser que en un momento se le desvíe la mente, pero en algún momento le vuelve la idea. No logra disfrutar, porque dentro hay una voz que le dice, está mal. Y porque también siempre teme ser descubierto. Esa es otra. Siempre teme ser descubierto, ser juzgado por los demás. Mis queridos hermanos, una experiencia del pecado que es una carga muy grande que destruye. Dice, se volvió mi verdor en sequedad de verano, dice David. Ustedes saben que David está hablando aquí del pecado que él cometió, ¿verdad? Con Betsabé y toda aquella historia. Y los pecados de David que nos cuenta la Biblia. Su verdor, la vida. Usted hace un estudio de la vida de David antes de su gran pecado. Su verdor. Qué lindo es el verdor de la santidad, hermano. Qué lindo es la conciencia limpia. Qué lindo es relacionarte con la gente que quieres sabiendo que no lo estás traicionando. Qué lindo es. Miren, usted no puede ser igual. No puede ser igual.
No lo logramos, ninguno lo logramos. Por muy actores que seamos, cuando le fallamos a alguien, la relación ya no fluye igual. Y la persona no lo sabe. Que me llevo bien con Virgen, que me llevo maravillosamente con ella, que somos amigos. Y un día yo cometo un error contra ella, que ella no sabe que yo lo hice. Pero ya después cuando la veo a ella, yo estoy como cortado. Como que no puedo. Total, si ella no lo sabe, puedo fingir. Pero es que hay algo que no me deja. Claro que la Biblia dice que hay algunos que ya se le ha cauterizado la conciencia. Cauterizar, le han pegado un hierro caliente ahí y ya no sienten nada. Cuando una persona se quema, se mueren los nervios ahí y ya después no siente nada ahí. Y hay alguna gente que tienen ya cauterizada la conciencia, ya como que no sienten nada por tanto pecar. Pero aún así siempre hay un pecado nuevo que les recuerda. Y es una carga dura, hermano, el pecado es una carga dura. Dice David allí, después en el versículo 6, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Toda persona que busca la santidad, que tiene una relación con Dios, va a buscar a Dios. Por eso es que orará a ti, porque no puedo con este pecado, que tengo que buscar de ti. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegará hasta Él. La inundación de las aguas del pecado que te inundan, que te ahogan. Si hay perdón, no llegarán a ti. Tú eres mi refugio, dice David a Dios. Me guardarás en la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Escuchen eso, cánticos de liberación, liberarme del pecado. Y no es, yo voy a borrar que eso pasó, no, eso pasó. Pero te voy a perdonar y te voy a restaurar. El perdón, hermano, el perdón restaurador. El pecado es una carga muy pesada, hermano. Muchos dolores, dice el versículo 10, habrá para el impío. Muchos dolores habrá para el impío. Dice el versículo 9, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. David se ve a sí mismo que en algún momento él fue como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Que si no lo amarras y si no le pones un bozal de esto, no hay manera. O sea que el mulo es famoso por ser las mulas sin entendimiento. A veces nosotros somos así. Tenemos el pecado, estamos agobiados por el pecado. No nos deja vivir el pecado. Se secan nuestros huesos, pero seguimos ahí. Y no le decimos a Dios, perdóname. Pedir perdón, hermano, es difícil. Pero ser perdonado es algo tan maravilloso. Recibir el perdón es algo tan maravilloso, hermano. Cuando usted le falla a un hijo, a un esposo, a una esposa, a un padre, y usted tiene eso ahí que agrava la relación, y de pronto un día dice, perdóname. Y esa persona llora de felicidad oyendo que usted le pidió perdón y dice, te perdono. Hermano, ¿qué restaurador es eso? Hermano, ¿qué restaurador es eso? El pecado es una pesada carga que destruye, hermano. No cargues tanto tiempo con él. No cargues tanto tiempo con él porque destruye. Miren, en El progreso del peregrino, ese libro maravilloso de John Bunyan, se describe al hombre natural como un hombre que estaba vestido con unas ropas viejas y que tenía una carga muy pesada en su espalda, una carga que no podía llevar. Era el pecado. Y cuando llega a la cruz de Cristo, este hombre recibe el perdón y dice, de pronto la carga cae. ¡Wow! Pero qué ligero me siento. El perdón hace que te sientas ligero, pero el pecado es una carga, hermano, una carga. ¿Qué vas a hacer con el pecado tuyo? ¿Vas a seguir cargando con él? Si no eres cristiano, arrepiéntete ya y cree y suelta ese pecado. Y si eres cristiano y estás en pecado, deja el pecado que te está consumiendo. El pecado que ha convertido tu verdor en sequedad de verano. Personas cristianas que yo conozco que eran verdes en la iglesia, fresquecitos, siempre compartiendo, siempre alegres. Y de pronto el pecado y tú los ves después sentados ahí. No, Dios no te está abochornando, Dios no te está diciendo, hay oportunidad, arrepiéntete y vuelve a mí porque yo te voy a restaurar y a perdonar. Tú tienes que acercarte a ese Dios, es la más grande bienaventuranza, está a tu alcance y lo necesitas porque el pecado es una carga muy pesada, pero también lo necesitas, ¿sabe por qué? Porque el perdón
es tu mayor felicidad. El perdón restaura, libera y santifica. Así que hay dos cosas importantes aquí por las cuales tú necesitas la bienaventuranza del perdón. Porque el pecado es una carga, hermano, que no vale la pena estar llevando la vida entera. Y porque el perdón restaura, libera, santifica. Si tú eres un pecador que buscas aceptación de tu pecado, la gente tiene que aceptar que yo soy un ladrón. Yo no puedo librarme de eso. Que lo pongan como una enfermedad o que lo pongan como algo y me digan, ya, quédate tranquilo, roba. Porque yo quiero ser ladrón, yo quiero ser homosexual y tienen que aceptar mi punto. Pero aún así, tú sigues cargando con esa carga. Y sigues sintiéndote indigno. Y sigues sintiendo y viendo donde quiera. Porque vive acomplejado todo el tiempo la persona así. ¿Ve? Acomplejado todo el tiempo. Miren, yo soy un hombre. Tengo la convicción de que tengo gustos masculinos. Por eso a mí no me es ningún problema. Por ejemplo, a mí no me es ningún problema que alguien de pronto haga un papel cómico donde se disfraza de mujer y finge ser mujer. ¿No? Me río, me da risa. Aunque yo, es una broma. Cuando Doime a Dios se viste de Margot, ya hace tiempo que no se viste de Margot, Cuando el Antolín el Pichón se disfrazaba de la Pía. ¿Ves? Esos son chistes, tú lo ves y te ríes. Usted sabe que ese tipo es un hombre que, de hecho, lo que más risa da es que un hombre se disfrace de mujer. Porque el tipo machón ese, de pronto tú lo ves y eso da gracia. Ahora, la gente se acompleja fácilmente. Miren, yo aprendí hace tiempo, y tuve que luchar contra eso. Y lo aprendí con un amigo mío en el seminario. Que no hay ningún problema en que yo a un negro le diga, negro, ¿cómo está la cosa? Porque yo no me ofendo nunca cuando alguien me dice, blanco, ¿cómo está la cosa? Yo no me ofendo por eso. Yo no me ofendo en que a mí me identifiquen en algún momento. Oye, yo voy atrás del calvo que está ahí. ¿Atrás de quién tú vas en la cola? Atrás del calvo. No, la gente no diga que es calvo porque se va a ofender. No, porque es que yo mi calvicie la he tomado con tremenda musicalidad, para que usted sepa, porque eso me identifica. Al mismo tiempo, ¿qué? ¿Cuál es la diferencia? Al final los hombres valen más no por lo que llevan sobre la cabeza, sino dentro de ella. Dentro de ella, hermano. No es la ropa que llevas puesta, es la ropa que llevas dentro de tu corazón. Por eso ahí dice que vistas tu corazón. ¿Cómo revistes tu corazón? Revestido del nuevo hombre creado según Dios. Ese es el tipo. Entonces, ¿cuál problema hay? Entonces yo tenía un amigo en el seminario, Leonides Ramírez Odelín, mi amigo Leonides, que ningún problema tenía con que tú le dijeras negro. Dice, negro, cuando tú le dices negro se ofende. Porque hay un complejo ahí de que es racismo. Entonces ese pecador ladrón, cuando tú en un momento determinado tú dices, no, porque alguien dice, oye, vamos a coger esto, tú dices, no, yo no hago eso. Dice, tú te estás refiriendo a mí. Porque tiene un complejo, ¿entiendes? Tú te estás refiriendo a mí. Si tú estás en el trabajo y dices, no, acuérdate que yo soy un tipo macho, y dices, oye, tú me estás ofendiendo a mí. Porque lo vas a tomar de otra manera. Claro que hay verdad que hay ocasiones en que la gente está ofendiendo a otros por su color de piel. Es verdad. Es indigno que eso pase. Y es triste que eso pase. Porque todos somos iguales. Cuando yo era niño, mi mejor amigo en la escuela, Alberto Bernal, mi amigo, uno de mis mejores amigos de toda mi vida. El mismo amigo desde primaria. Un día, cuando ya yo tenía como 13 años, me enteré que era negro. Yo nunca me identifiqué en eso, ni nunca lo supe. Mi padre nunca me dijo a mí que no podía relacionarme con él porque era negro. Un día, cuando ya yo fui grande, supe que había negros y blancos, porque yo para mí era igual que yo. No había problema. Gracias a Dios que mi madre y mi familia nunca me crió en ese racismo. Nunca. Gracias a Dios. Pero eso yo digo, pero me cohíbo a veces decirle a alguien, oye, mi negro, o mi negra, o rubio, o el rubio aquel. ¿Cuál es el problema? El pecado es el problema. Que el pecado es una carga que te hace creer que es contigo la cosa. Y que están hablando de ti. Y que cuando están diciendo acerca de eso, eso es contigo. Y es el mismo que hace que las personas que vienen nuevas a la iglesia crean que cuando lo invitaron, el que lo invitó le contó al pastor su vida.
¿Sabes que eso nos pasó a todos, no? Si usted está nuevo aquí, los nuevos que están, sepa que eso nos pasó a todos. Ese amigo mío, Abel Pérez, que dice, cuando yo me fui a la iglesia, cuando era niño, porque su familia era cristiana, y cuando yo regresé, fui a la iglesia de mi tío, que era pastor, y yo le había dicho a mi mamá, yo hice esto y esto, voy a volver. Y cuando mi tío se paró a predicar, cuando salí del culto, le dije a mi mamá, ¿le contaste a mi tío todo lo que te dije? Yo no te he contado nada. Es Dios hablando a tu corazón. Pero es hablando algo que tú necesitas escuchar, porque Dios lo ha dicho hace 3.500 años, 6.000 años, pero sigue siendo vivo, sigue siendo real, sigue siendo actual. El perdón restaura, libera, santifica, te hace feliz. Necesitas buscar ese perdón. Eres bienaventurado si eres perdonado y la puerta está abierta. Dios te dice, venid a mí, los que estáis trabajados y cargados por el pecado. Si eres esclavo del pecado, ven a mí, la verdad te hará libre. Yo te puedo liberar. El versículo 5 dice, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y dice después el salmista, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Wow, hermano. David dice, yo supe que era pecador y mi verdor se convirtió en sequedad y el pecado me fatigaba día y noche y me doy cuenta que no podía cargar con él. Algunas personas dicen, y dije, Dios es malo, la gente es mala, la gente no me acepta. Tú tienes que aceptarme como soy. Yo no me acepto como soy. Vas a seguir viviendo igual. Pero si dices, mi pecado te declaré y no oculté de ti mi iniquidad. ¿Sabe qué pasará? Lo que dice David aquí. Y tú perdonaste mi pecado. ¿Sabe? El pecado de David, la ley decía que tenía que ser apedreado hasta morir. Pero Dios dijo, no morirás. Dios perdonó, es un ejemplo del perdón de Dios. No encubras tu iniquidad, declara tu pecado. Hay restauración, liberación en Dios. Dios restaura, tú perdonas. Dice el versículo 6, por eso orará a ti todo santo. Dice, las aguas tratarán de inundarte, pero no llegarán a ti. Ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán. Hay restauración, hay restauración. Dice el versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Saben? El camino del cristianismo es un camino espectacular. No es el camino para encontrar aceptación, sino el camino de la aceptación. No es el camino para alcanzar el perdón, no es el camino de los perdonados. No es el camino para alcanzar salvación, es el camino donde caminan los salvos. No es el camino en el que voy hacia Dios, sino el que voy con Dios. Ese es el camino del cristianismo. No voy buscando a Dios, voy acompañado de Dios. Cuando la Biblia dice que nosotros vamos hacia algo, ¿sabe qué dice? Vamos hacia una ciudad nueva, hacia un mundo nuevo, una ciudad celestial. Somos peregrinos, pero no peregrinos buscando a Dios, sino peregrinos hacia un triunfo que Dios nos quiere dar. Pero nosotros caminamos con Dios. Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Enoc. Con Dios camina el cristiano. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, vamos, sígueme. Aquí estoy yo caminando contigo. Y dice él, yo soy el camino. Mis queridos hermanos, hay liberación, refugio en Dios. Dice el versículo 7, tú eres mi refugio. Tú me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación. En el versículo 10 dice, me ha rodeado de misericordias. El versículo 10 al final dice, los que esperan en Jehová les rodea la misericordia. Es cuando Dios no te da lo que te mereces. Caminamos junto a Dios, hermano. Caminamos en la santificación. Dice después el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos. Justos. Pero si yo soy un pecador. Pero la Biblia dice que en Cristo nosotros tenemos justificación. Nos hace justos. Porque no lo éramos.
No lo éramos. Eso es santificación. Dice, rectos de corazón, dice después, cantad con júbilo, versículo 11. Todos vosotros los rectos de corazón. ¿Pero qué está diciendo David? David comienza diciendo que él es un pecador, que él ha pecado, no es recto, pero ahora es perdonado. Y cuando es perdonado, Dios te pone recto, hermano. Dios te pone recto. Mire, hermano, voy a concluir. La plomada es una herramienta que usan los albañiles. ¿Sabe desde cuándo? Desde que se inventaron las construcciones en el mundo. La plomada es una de las herramientas más antiguas de la historia. En algún momento los seres humanos se dieron cuenta, sin saber que existía la gravedad, o sabiendo que existía, pero sin conocer sus detalles, de que si tú colgabas con un hilo cualquier cuerpo pesado, ese caía en una verticalidad tremenda. Así que cuando fueron a construir un muro, para que no se les cayera y quedara bien derecho, usaron la herramienta de la plomada. Un día el Señor le dijo al pueblo de Israel allá en Amós, capítulo 7, versículos 7 y 8. Dice Amós que Dios le enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, a plomada. Y se dice plomada porque la bola se usa de plomo, era de plomo. Y en su mano una plomada de albañil. En la mano de Dios había una plomada de albañil. Y dice que Dios dijo, ¿qué ves, Amós? Y el profeta le dijo, una plomada de albañil. Y el Señor le contestó, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. Hermano, Dios quiere que tu vida sea una vida recta. Porque ¿sabes qué? A quien afecta una vida torcida es a ti. El muro que se cae es tu muro. Si tu vida no es recta, se tambalea. Hay que estar continuamente calzándola, sosteniéndola, poniéndote la bala ahí en el palo, donde quiera, sosteniéndola para que no se caiga. ¿Y qué es mejor? ¿Estar con un bastón sosteniéndote ahí, Gladys Gutiérrez, con el bastón, o caminar con tus dos pies perfectamente? Porque pasa que la columna de Gladys ya no está plomada. Qué rico es estar aplomada ahí, hermano, rectico. Rectico. El Señor es quien puede hacer ese milagro en tu vida, hermano. El Señor dice, no toleraré más el pecado. Tú puedes acercarte a Dios, el pecado es una carga muy dura, no sigas con él. Pide perdón a Dios, restáurate con Dios, sé liberado. Siéntete libre del pecado. Pide perdón al Señor, pide perdón a quien has ofendido y encontrarás liberación. La esclavitud del pecado, hermano, es terrible. Es terrible. ¿Cómo se ve la plomada sobre ti? En el libro de Daniel, aquel rey malvado leyó la escritura en la pared, Dios le puso allí. Tú has sido puesto en balanza y has sido hallado falto. Si Dios te pone en una balanza ahora, ¿qué te va a encontrar? Falto, te falta peso de santidad, o te va a encontrar bien. Pide perdón a Dios, hermano. Dios es perdonador, bienaventurado. Bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Cuento una historia. Que un día Jesús estaba caminando y se encontró con Felipe. Y Felipe oyó al Señor predicando allí el mensaje y le maravilló. Y fue a buscar a su hermano Natanael, que estaba debajo de un árbol allí meditando y que de pronto había visto allí. Bueno, el caso es que le dijo, he encontrado al Mesías. Y él le dijo, ¿de Nazaret viene algo bueno? Le dijo Natanael, le dijo, ven y velo por ti mismo, ven y ve. Y él vino. Y Jesús le dijo, he aquí un verdadero israelita. Y él le dijo, ¿me conoces? Natanael le dijo a Jesús, ¿me conoces? Jesús le dijo, cuando estaba debajo de aquella mata viendo lo que estabas viendo, yo te estaba mirando. Y tú le dirás a Dios, ¿me conoces? Él te conoce, ¿sabes? Él sí te conoce. Él conoce todo tu pecado. Y aún así te quiere perdonar. Te quiere perdonar. Acepta, hermano, examínate delante de Dios. No calles delante de Él.
Él te conoce, bienaventurado eres cuando tienes el perdón de tus pecados. Termino con una historia que oí de un pastor cuando yo era muy jovencito. Un día un muchacho joven decidió vivir una vida de desobediencia total a las reglas y a la educación que sus padres le dieron. Y ese joven decidió que sus padres estaban equivocados, que sus enseñanzas eran obsoletas y que él quería vivir su propia vida. Así que ese joven empezó a vivir contrario a la vida que le enseñaron sus padres. Ahí empezó inmediatamente una disputa entre padres e hijos y su hijo. Porque los padres le decían, ¿por qué tienes que hacer eso? No hagas eso, hijo mío, esto, lo otro. En un momento la rebeldía del hijo fue tan grande que el hijo decidió abandonar su casa e irse a hacer su vida como le daba la gana. Como la historia del hijo pródigo. Cogió y se fue a vivir como le daba la gana y nunca más se comunicó con sus padres. Nunca más. Le pasaron 20, 30 años. Y un día él pensó en sus padres. Un día se acordó de la fe de sus padres y fue a una iglesia. Y allí encontró nuevamente a Dios, se restauró con Dios, cambió su vida y empezó a pensar en todos los errores que había cometido contra sus padres, todo el dolor que les causó. Y él dijo, ya mis padres se habrán olvidado de mí. Yo no puedo nunca más volver a ellos. Pero en una conversación con su pastor le dijo, tienes que volver a hablar y pedir el perdón de tus padres. Pero él no tenía valor para regresar. Ni siquiera sabía si sus padres seguían viviendo en la misma casa donde él vivió con ellos. Tal vez ya se mudaron. Pero bueno, tomó una decisión, escribió una carta a sus padres y le puso, papá y mamá, me he reencontrado con Dios. Yo no sé si soy digno de llamarle todavía papá y mamá, porque me doy cuenta ahora que le fallé en todo. Los hice sufrir con mis errores, me olvidé de sus enseñanzas, los traicioné, he pecado contra ustedes y contra el cielo. Ni siquiera sé si viven en el mismo lugar, así que no sé si esta carta llegará a la misma dirección. Pero le escribo con la esperanza de que Dios la hará llegar. Yo les pido perdón, quiero que me perdonen, pero no estoy seguro si me perdonarán o no. Así que no quiero pasar por la prueba dura de llegar ahí y que ustedes no me perdonen y que yo no encuentre perdón en ustedes. Así que les voy a decir qué haré. El martes, día tal, la fecha tal, a las 2 de la tarde, yo voy a pasar frente a la casa de ustedes. Si ustedes quieren perdonarme, pongan un pañuelito blanco en la ventana. Si yo veo el pañuelito blanco, eso quiere decir que me perdonaron. Y yo entraré a la casa. Así que el día citado, el hombre que ya no era joven, pasó por casa de sus ancianísimos padres. Y desde que iba en su carro, él empezó a mirar a ver si veía un pañuelito blanco en alguna ventana. O en la ventana que él dijo. Él iba buscando a ver si encontraba ese pañuelito que le dijera que sus padres lo perdonaban. Y cuando pasó por allí, hermano, no había un pañuelito blanco en la ventana. Toda la ropa que había en la casa estaba afuera. Sábanas blancas, toallas, telas grandes, todo lo blanco de la casa, los padres lo sacaron afuera. ¿Cómo con pañuelito? Te perdonamos. Todo lo que te pueda decir que te perdonamos, te perdonamos. Todo lo que había en la casa, toda la tela salió. Porque tus padres te perdonamos. Y el hombre llegó y la vida cambia con el perdón. Ya nadie dice, aquello que hiciste, sino, ¡has vuelto! Por eso el hijo pródigo, la historia del hijo pródigo, cuando el hijo regresa, el padre dice, maten el becerro gordo, pónganle el anillo. El hermano dice, oye, este es un traidor. ¿Cómo tú le vas a hacer una fiesta? Él se gastó tu dinero entre rameras. Él te abandonó.
Él derrochó su vida y tú lo recibes. Y el Padre amoroso dice: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, pero tu hermano estaba perdido y fue encontrado. Estaba muerto y ahora vive. Ese es el perdón de Dios. Por eso el cristianismo, hermano, es la única y verdadera religión que trata con tu problema. Tú necesitas el perdón de Dios para sentirte libre. Y Él es un Padre amoroso que te ama, que te restaura, que te acepta. Si no eres cristiano, arrepiéntete de tu pecado delante de Dios. No tienes ni que decirnos a nosotros. Habla tú directamente con Dios y dile: perdóname. Porque Él conoce tu corazón. Ahora Él sabe lo que estás pensando. Ahora Él sabe lo que tú estás pensando en tu corazón. Él conoce tu mente y tu corazón. El único que lo hace. Yo no sé lo que tú estás pensando, ni la intención de tu corazón, pero Dios lo sabe todo acerca de ti. Solo tienes que decirle: perdóname, restáurame y sálvame. Cree y Él te perdonará y sentirás liberación, santificación, transformación. Si eres cristiano y has pecado o estás pecando, si pecaste y no sabes cómo volver, no sabes cómo, y estás esperando el pañuelito blanco, sepa que Dios ahora mismo está diciendo: vuelve, yo te amo, yo te perdono y te restauro, vuelve a mí. Yo soy tu Dios, que entregué a mi propio Hijo por ti. La Biblia dice: si Dios entregó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Cuando Dios le dijo a Abraham: entrega a tu hijo, y él lo hizo, Dios sabía que podía pedirle a Abraham cualquier cosa. Yo puedo pedirle a Dios cualquier cosa. Él me dio a su hijo. Vuelve. Yo quiero orar por ti. Señor, míranos a nosotros ahora, pecadores. Perdónanos, Dios. Esta no es una súplica del que espera tal vez ser perdonado, sino el que sabe con seguridad que tú perdonas. Mira ahora mismo a la iglesia aquí reunida, a las visitas que tenemos. Llegue tu perdón, el conocimiento de tu perdón espiritualmente a ellos, que ellos puedan entenderlo y recibirlo. En Jesucristo, amén. Yo te invito a orar a ti, a que tú ores. A que tú ores ahora y le pidas perdón a Dios. Vamos a bajar nuestros rostros en silencio. Habla ahí en tu mente. No tienes que hablar en voz alta. No tienes que levantar la mano. Tienes que hablar tú ahora con Dios. Habla con Él ahora. Tú solo. Oh Dios, yo he pecado, Padre. La plomada, oh Dios, no me ha encontrado recto. No he crecido más, oh Dios, porque no puedo crecer si no estoy recto delante de ti. Porque se derrumba mi vida. No he logrado más cosas, oh Dios. Mi muro no ha crecido, mi edificio no ha sido más grande. Porque ha estado torcido. Enderézame, Dios. Perdóname. Restáurame y sálvame. Que mi vida tenga peso para mí mismo y para el mundo en santidad. Libérame de esta conciencia que ahora me recuerda mi error. Ayúdame a vivir con rectitud, con el auxilio de tu Espíritu Santo. Caminar en el camino de la aceptación, de la salvación, a tu lado. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, en quien creo y quien murió para perdonar y lavar mis pecados en la cruz. En el nombre de Él oramos. Amén.
Si tú hiciste esta oración, Dios te ha perdonado. Dios te ha perdonado. Recibe el perdón, acéptalo, créelo, créete perdonado y cambia tu vida delante de Él al gozo y la alegría del perdón. Vamos a dar gracias. Señor, gracias por tu perdón. Trae liberación, oh Dios, ahora mismo. Trae alegría al corazón perdonado, porque bienaventurados somos cuando es perdonado nuestro pecado, cuando es quitada la transgresión y cubierta la iniquidad. Gracias, Dios. Y si hay algún pecador aquí que no se ha restaurado contigo, que las palabras que hoy han recibido de ti toquen su corazón y no pase esta noche sin que se arrodillen en su cama a orar y pedir perdón. Porque la experiencia de humillarnos ante ti pidiendo perdón es la única que nos llevará a la verdadera exaltación del gozo y la bienaventuranza y el cántico de alegría delante de tu presencia. En la presencia de todos. Gracias. Dios bueno. Dios amoroso y perdonador. Dios que me aceptas. Dios que me salva. Dios que has construido una ciudad para mí. Y tienes un mundo maravilloso para vivir conmigo y contigo. Dios que diste a tu Hijo por nosotros. Gracias. Aleluya. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.